Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de entrevistas, donde estamos conversando sobre los temas de hostigamiento sexual. En esta oportunidad tengo la suerte de estar acá acompañada por Javier Salvador. Javier es un amigo que lidera la práctica laboral en Pérez Bustamante y Ponce, y que nos acompaña hoy para conversar sobre los temas de hostigamiento sexual y cómo es que esto funciona en Ecuador. Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. No, y gracias a ti, Pamela, por incluirme en esta entrevista, y encantado de conversar contigo de estos temas que al menos aquí están muy en boga, muy de hoy. Sí, creo que están en boga en la región. Y para empezar, yo la primera pregunta que te tenía es, ¿cómo es que está regulado el tema del hostigamiento sexual en Ecuador? A ver, desde la parte laboral, la regulación que salió recién en el año 2017, a finales del año 2017, reguló al hostigamiento o acoso, pero no desde un tinte exclusivamente sexual, sino reguló al acoso laboral en general, que incluye al acoso, al hostigamiento sexual, pero no le dio un tinte distinto. Ya la ley penal desde el año 2015 ya lo reguló como un delito penal, como una infracción penal, donde está mucho más detallado y donde incluso puede haber una pena de 1 a 3 años de prisión. Pero desde el lado laboral, el legislador decidió irse por el esquema general, sin darle un tinte, digamos, específicamente sexual, lo que significó que sea internamente, digamos, los empleadores los que tengan que definir internamente cuáles son las conductas que definen al hostigamiento sexual. Porque lo que está definido en la ley es exclusivamente el acoso en el ámbito laboral. Entonces, ese es un reto que le ha tocado a las empresas que han querido hacer esta distinción especial del hostigamiento, digamos, sexual, pero definirlo internamente, porque lo que está definido en la ley es un esquema general de acoso en el trabajo. Ahora, nosotros hemos visto desde Ataya, con varios clientes a nivel regional, de que en realidad las empresas tienen mucho interés en que quede clara cuál es la definición sobre los temas de acoso sexual a nivel interno. ¿Eso también lo ves en Ecuador? Y recién están empezando, a ver, siendo una reforma reciente de 2017, que digamos se lo hizo a nivel de rango legal. Es recién a finales de 2019 que el Ministerio de Trabajo emite una obligatoriedad, ahora sí a todos los empleadores, de emitir unos protocolos o reglamentaciones internas que regulen la prevención y la investigación de los casos de acoso o de hostigamiento que se presenten en la empresa. Y es ahí recién donde los empleadores empezaron a sentir la necesidad de definir claramente qué en su cultura organizacional es acoso, es hostigamiento y es hostigamiento sexual. No todos los casos, aunque deberían, hacen esa distinción hacia la parte del hostigamiento sexual, aun cuando es el tipo de hostigamiento y de acoso más común. Pero no es hoy por hoy, digamos, un gran porcentaje quienes realmente en sus protocolos internos definen qué es. Pero hay ahora más interés en que quede claro, incluso en graficar las conductas, por un tema de cultura, incluso por poner mucho personal operativo, incluso definir explícitamente cuáles son conductas que se considerarían claramente hostigamiento sexual, justamente para evitar dejar a demasiada discreción, sino que se entienda el concepto, siendo además el tipo de hostigamiento de acoso más común. Pero como te digo, en términos generales, hubo que esperar a la implementación de estos protocolos para definirlo internamente. ¿Y existe fiscalización por parte del Estado? O sea, ¿tú crees que has dicho un tema que me parece sumamente importante, ¿no? Y es que son los mayores casos de acoso suelen ser los casos de acoso sexual, ¿no? Realmente son reportados. Nosotros hemos podido ver que en realidad sí, pues hay muchos temas de acoso sexual, hay poca información sobre el tema, hay mucho miedo sobre el tema, y eso de alguna manera nos lleva a que no se reporten, ¿no? Hoy en el Perú hay bastante más fiscalización por parte del Estado, lo que está haciendo que la gente sea un poco más consciente del tema.
¿Tú crees que en Ecuador la fiscalización que da el Estado siempre puede ser mejor, ¿no? Pero ¿crees que hay fiscalización? ¿Crees que la gente está abierta a reportar los temas o crees que todavía están en proceso? Y antes de contestar la parte respectiva sobre si es que hay una efectiva, ¿no es cierto?, control o fiscalización, te cuento, es tardísimo cómo empieza nuestra regulación del acoso o hostigamiento, recién en 2017, a rango legal. Aún siendo tarde, no se trató de un tema intrascendente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las causales de despido justificado en el Ecuador no se habían modificado casi 80 años. Y vino digamos, el legislador entendió que era de tal trascendencia o tan grave el problema de hostigamiento o acoso en el Ecuador, que decidió hacer una reforma, ¿no es cierto?, a la ley laboral, al Código de Trabajo, e incluir incluso, entre otras disposiciones, una causal de despido justificado al empleado que cometa o incluso que sea una especie de cubridor de casos de acoso. Entonces, pese a lo tardío de la regulación, no fue poco, digamos, el haber dado ese paso en una norma que estaba, digamos, fija durante casi 80 años. Ahora, luego con la emisión de la obligatoriedad de tener estos protocolos o regulaciones internas de cada empleador, ya se generó, al menos en el Ministerio del Trabajo, una intención de fiscalizar, de verificar, primero, que las empresas cumplan con estas disposiciones, que esencialmente es: enséñeme usted que hace prevención respecto de casos de acoso, hostigamiento laboral, sexual. 2, que usted tiene un protocolo que permite investigar los casos y que le permite al empleado hacer esas denuncias en caso de que suceda. Y evidentemente ya la sanción está prevista en la ley, entonces no necesita que eso esté previsto en los protocolos internos. Pero es recién una fase muy inicial donde además entró el tema de la pandemia en el medio. Pero ya es parte de la auditoría del Ministerio de Trabajo el verificar que al menos que las empresas cumplan. Como un desfogue, como un salvoconducto adicional, el Ministerio de Trabajo emitió un protocolo paralelo, como una especie de fórmula de decir, si su empleador no tiene esa regulación interna para investigar estos casos, o si es que usted siente que pese a que existe un protocolo, usted no confía en ese procedimiento, usted puede venir al Ministerio de Trabajo y presentar esa denuncia y nosotros vamos a investigar. Estamos recién en una fase inicial. Creo que de todas maneras no ha llegado el tema a ser masivo, o sea, me refiero a influenciar de tal forma en el sector de los trabajadores para que sientan que tienen ya un medio idóneo para poder hacer estas denuncias. Aunque se ha presentado con frecuencia, pero ya hay, digamos, una mínima conocimiento del caso o de estos procedimientos de cada empresa. Que si el Ministerio ha iniciado una importante fiscalización del control de estos temas, digamos, ya está dentro de la matriz de revisión de auditoría, pero todavía no es, después de lo que pasó en la crisis sanitaria, o lo que pasa en la crisis sanitaria, digamos, es un tema que ha pasado lamentablemente a segundo plano. Pero casos hay. Yo te iba a contar un poco de estadísticas, tampoco hay todavía. De hecho, a mediados del año pasado, un poco unas sugerencias del sector empresarial fue: oiga, Ministerio del Trabajo, ¿por qué no saca un poco de estadísticas de la cantidad de denuncias que usted recibe? Porque puede recibir por dos lados, o para investigar un caso de acoso, o porque un empleado pidió una acción de despido por justa causa, que se llama visto bueno en el Ecuador, para terminar el contrato. Entonces, debe haber alguna fórmula de levantar este tipo de estadísticas, pero no hay oficiales o públicas. Te comento que justo por la llamada de hoy, le pedí a una autoridad que me cuente si es que tiene algún tipo de estadística y me dice que hay unas pocas, pero que si por ahí en el transcurso de esta entrevista me lo cuentas, te lo digo cómo está el tema de estadísticas. Perfecto. Bueno, yo creo que lo importante es que el tema ya está puesto sobre la mesa, ¿no? Eso ya es bastante. Y por otro lado, la posibilidad de que los trabajadores sientan la seguridad de que si efectivamente presentan una denuncia,
esta sea tomada con la objetividad, la confidencialidad que se necesita, ¿no? En un proceso que claramente es complejo, ¿no? Y acá viene de alguna manera la tercera pregunta, y es: ¿cómo hacemos para realmente garantizar ambientes libres de hostigamiento sexual, ¿no? Y la norma en Ecuador es bastante más amplia porque habla de actos de hostigamiento en general. En Perú tenemos, el hostigamiento está dentro de la norma laboral y tenemos una norma específica que habla sobre hostigamiento sexual. Pero ¿cómo hacemos, no? Tú has hablado de las capacitaciones. De hecho, las capacitaciones son básicas. Nosotros trabajamos mucho más allá de las capacitaciones desde una perspectiva legal, muchos talleres de sensibilización, porque este es un tema que de alguna manera está en nuestro comportamiento, está en nuestra sociedad, está en la idiosincrasia que tiene cada ciudad o cada región, ¿no? Pero ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos realmente para garantizar ambientes libres de hostigamiento sexual? ¿Basta cumplir la norma? ¿Hay que ir más allá? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Qué difícil, te escucho y hemos conversado un par de veces de este tema. Qué difícil reto el cambiar un patrón cultural de una tara de nuestras sociedades que se ha replicado durante decenas de años. Y entonces, sí, es un paso, ¿no? Pero creo que es un paso mínimo el que el Estado haya de alguna forma regulado el tema y obligado a que sean los empleadores quienes, a través de sus políticas internas como dices, de sus capacitaciones o el cambiando su cultura organizacional, de alguna manera cambie el patrón cultural de sus empleados y así, en general, de la sociedad. Qué reto tan grande. Yo creo que estamos en una fase absolutamente inicial de ese cambio. Y claro, se queda corto la reflexión, porque aún con charlas de sensibilización, aún estableciendo, digamos, un cambio en la cultura organizacional de las empresas, de los empleadores respecto a qué se puede y qué no se debe hacer, aún falta mucho para que eso que recibe el trabajador sea ya percibido como prohibido, como no adecuado, como algo que no está bien replicar ese patrón, tanto en el trabajo como en las demás derivaciones que tiene este tipo de conductos, ¿no es cierto?, en casa, en la sociedad. Entonces, es un reto enorme, es un cambio de patrón cultural. Por algo hay que empezar y creo que ya se ha empezado. Creo que es clave, no solo el tema de empezar con la sensibilización, pero creo que es clave que las empresas cambien desde, ¿no es cierto?, desde el tope, desde la máxima, ¿no es cierto?, autoridad de administración, tenga claro que la cultura de su empresa no cabe en ese tipo de conductas. Evidentemente, es la más alta administración la que tiene que, con el ejemplo, verificar que no se presenten ese tipo de conductas, y será un proceso largo, definitivamente. Ahora que me haces pensar, me preocupa, por ejemplo, que aun cuando se le trasladó a los empleadores esta obligación, digamos, de alguna forma de cambiar la conducta de sus empleados y así de la sociedad en el tema de no cometer actos de hostigamiento, de acoso, me preocupa que al final en nuestros países, y está pasando en el Ecuador, el empleo formal no es precisamente, digamos, de los índices más altos. Entonces, claro, le endosamos al empleador a que haga estos cambios, pero la mayor cantidad de la población económicamente activa hoy por hoy o está en su empleo o está en desempleo. Entonces, tampoco llegamos por ahí. Entonces, llegamos a un sector que incluso hoy la discusión en el Ecuador es un sector que se llama un sector privilegiado. Quien tiene un empleo formal en el Ecuador, un empleo adecuado, es un privilegiado, de no creer. Y claro, a ese le imponemos un montón de cargas, ¿no? Ya tiene cargas, ¿no es cierto?, de cumplimiento de derechos laborales, de obligaciones patronales, y ahora una más, que es un hacer país, un cambio de un patrón cultural, de una tara que viene replicándose. Pero ¿qué pasa con el resto? Con quien no, ¿no es cierto?, no está empleado. Tal vez sea momento de que también el Estado tome su parte, y a través de educación, sanciones y demás, verifique que el tema del acoso va más allá de laboral, se centra también en el tema de conducta total. Sí, tú sabes que esto es algo ya para contarte, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el tema legal, pero sí creo que fue algo que marcó
de alguna manera un antes y un después, y que de hecho se da en el año en el que sale esta regulación sobre hostigamiento sexual. Y es que en el 2019 los principales noticieros de señal abierta en el Perú, que encima tenían conductoras o coconductoras mujeres, empezaron una campaña sobre la cantidad de feminicidios, ¿ya? Y salía, y era bien dramático, ¿no? Entonces, en la hora punta salía esta chica, ¿no? Y decía, hoy una mujer muere a causa de feminicidio, esta mujer había presentado una denuncia o no había presentado la denuncia, ¿no? Hacen un poco el resumen de la historia y las cuentan, ¿no? En lo que va del año van 20 mujeres, ¿no? Ese es un promedio de tantas mujeres. Y esta campaña realmente caló, ¿no? Porque lo daban en todos los noticieros, ¿no? En señal abierta, que tiene mucha llegada a la gente, y la gente empezó a entender de qué se trataba cuando hablabas de los temas de feminicidio, de qué se trataba cuando hablabas sobre los temas de violencia de género. Y sí, la norma que ha salido sobre hostigamiento sexual aplica para las empresas, evidentemente, aplica para los centros educativos, educación básica, superior, institutos, aplica también para las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú la situación estaba tan crítica que el Estado salió a decir, no, yo tengo que regular, voy a tratar de regular a todo aquel que pueda regular, ¿no? Pero efectivamente, qué importante es esto que mencionas, que la población que no tiene un empleo formal o que no tiene acceso a educación, que es la gran mayoría, está completamente aislada de este tema que es tan importante, ¿no? Porque al final es un tema cultural, ¿no? ¿Cómo hacemos para arreglar todos estos años, ¿no? Y cambiarlos para empezar a entender estos temas de respeto, estos temas de empatía, estos temas de espacio personal, entre algunas otras cosas, ¿no? Es un reto grande. Es un reto enorme y te digo, pese a que de una forma pesimista, te digo, estamos tal vez en el inicio de algo que va a tomar mucho tiempo. Por algún momento se inicia y hay ejemplos, ¿no? Importantes. Yo tenía una oportunidad importante de ver, por ejemplo, la industria de alimentos o la industria minera, que es una industria, digamos, compleja, cómo en empresas serias de minería a gran escala han establecido incluso parámetros más altos que los locales, donde se establece una política absoluta y cero tolerancia a casos de acoso de cualquier tipo, especialmente acoso sexual. Entonces, en ese momento en que hay un compromiso como política de empresa, como una cultura organizacional, pues realmente cambia. Y cambia porque además hay industrias que están en zonas incluso alejadas, donde es incluso más difícil el acceso a este tipo de normativa o de educación. Y esto es importante porque la influencia que tienen este tipo de compañías en la comunidad es súper alta. Y eso hace que la importancia de la política de estos empleadores respecto a los empleados vaya mucho más allá de lo que eventualmente el Estado puede. Sí, claro, y eso hace que la empresa finalmente termine generando un cambio social, ¿no? Qué importante, aparte, como dices tú, el compromiso de la primera línea, ¿no? Si el capitán del barco no tiene claro el mensaje, entonces ninguna de estas políticas va a funcionar. Y ahora que nos vamos a dar unos minutos, pero eso es tan importante que cuando uno conversa con el empleador que dice, mira, a ver, ¿de qué se trata esto y por qué tengo que hacerlo y demás? Y la primera es, esté involucrado el número uno o la número uno. Porque si no está involucrado, eso no nos sirve de nada. No vamos a cumplir un papel por tener. Y se ha pasado. Y pasa casos donde la empresa familiar dice, cúmplame con esto para que no me moleste el ministerio, pero no mucho más. Y uno tiene que ser muy enfático en decir, esto no es un tema de cumplir con un papeleo. Hay un involucramiento y es más, los protocolos tienen que estar diseñados para que el comité verificador de que si la conducta fue o no acoso, tiene que estar involucrado la más alta administración. De lo contrario, no sirve y no cumplirá su finalidad. Y creo que ahí lo que va a pasar es que sí, un trabajador que va a verificar que esto es un tema de un papeleo en el que no confía, irá al Ministerio de Trabajo a que investigue y ahí sí vendrá una sanción a la empresa por no cumplir. Y no por no tener el documento o el protocolo, sino porque no fue una medida efectiva para que sea un desfogue de una denuncia de un acoso o hostigamiento sexual.
Claro, y eso más allá del tema mediático, ¿no? Porque hoy encima, si mediáticamente tú lo pones y lo haces público, que ha sufrido de un tema de acoso sexual dentro de la empresa, mencionas la empresa, hoy todo el mundo tiene acceso a redes sociales, es muy fácil volver estos temas virales y creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión aún mayor sobre la importancia de estos temas, ¿no? Javier, yo desde Ataya Legal realmente te agradezco que hayas participado con nosotros en este bloque de entrevistas para hablar sobre estos temas de hostigamiento sexual. Muchísimas gracias. Y nada, de seguro en una próxima oportunidad te voy a estar invitando para hablar sobre algunos otros temas interesantes. Encantado y más bien gracias a ti por invitarme y siempre será un gusto conversar contigo de estos temas. Gracias, Javier. Chao.